Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y en este podcast, en su emisión número 36, nos corresponde hablar de lo que me gusta a mí y que espero le guste a usted, acerca de los temas de largo aliento, de los asuntos, digamos, más a profundidad de lo que ocurre en las sociedades humanas, y que yo espero nos ayuden a tener herramientas para entender mejor lo que ocurre hoy en el mundo y en especial en México. Hemos platicado de muchos temas aquí y uno de ellos tiene que ver con esta dificultad que tenemos los seres humanos de vivir en sociedad. Recuerde que no estamos hechos para eso, somos un animal, un primate, que pues muy probablemente en condiciones normales viviríamos quiero decir naturales, viviríamos en grupos de no más de 150 individuos. Es la hipótesis que ha presentado Robin Dunbar para explicar la relación entre el tamaño de la corteza prefrontal del cerebro y el tamaño de las bandas de los primates. Los chimpancés viven en grupos más pequeños, los gorilas todavía más pequeños, los orangutanes prácticamente viven solitos, en parte por eso y en parte porque la alimentación que tienen les obliga a cubrir muchos kilómetros cuadrados cada uno de ellos. Entonces es imposible que vivan en grupos grandecitos, de forma que viven prácticamente solos. Pero bueno, lo que nos importa somos nosotros, los humanos, que insisto, deberíamos vivir en estos grupos pequeñitos, y así vivimos el 95% del tiempo que hemos caminado sobre la Tierra. Se estima ahora que la especie a la que pertenecemos aparece hace 300,000 años, y por prácticamente 290,000, un poquito menos, vivimos en estos grupos pequeñitos. Quien rompe ese límite es una cultura de lo que ahora es Israel, una cultura que conocemos como los natufianos, que hace 15,000 años inventa un cuento que le permite romper el límite del tamaño de la sociedad, y este cuento es la adoración a los antepasados, la existencia de un antepasado común que vigila, que ayuda, que evita las trampas entre las personas, permite que las sociedades dejen de ser pequeñas, superen este límite, y encontramos establecimientos de natufianos de 250, 300, 400 personas viviendo al mismo tiempo en un mismo lugar de forma permanente. Esto ocurre, le decía, hace 15,000 años. 3,000 años después inventamos la agricultura y empezamos también a cuidar animales, a tener rebaños. 2,000 años después creamos las primeras ciudades. La más famosa es Jericó, porque aparece ahí en la Biblia, pero además porque ha estado ocupada de forma permanente durante estos 10,000 años o un poquito menos. La otra ciudad, que es menos conocida, se llama Çatalhöyük, es en el sur de Turquía. Todo es más o menos en ese mismo rumbo. Y bueno, pues en el transcurso del tiempo los seres humanos fuimos desarrollando estos cuentos que nos han permitido vivir en grupos cada vez mayores. Es un fenómeno que tiene que ver con la comunicación, y por lo mismo le he comentado, mi hipótesis es que cambios en la tecnología de comunicación obligan a cambios en los cuentos que nos mantienen unidos. Sin embargo, algo que también ocurre cuando se crean las sociedades grandes, mayores al límite natural, es que estas sociedades ya no son muy igualitarias como si aparentemente lo era la vida en estos grupos chiquitos. En los grupos chiquitos, un poco como los chimpancés, habría cierta estructura
jerárquica, pero mucho menos marcada que entre ellos. Eso lo sabemos porque hay un par de investigadores que han desarrollado la idea. El primero que la publicó en un libro que se llama Orígenes Morales es Christopher Böhm, y más recientemente, de hecho hace unos meses, Robert Wrangham, que es muy famoso porque publicó un libro acerca del manejo del fuego, ahora publicó un libro acerca también de la cooperación entre los humanos, que en el fondo coincide con lo que decía Böhm. Todavía no encuentro diferencias significativas entre las dos explicaciones, todavía no acabo el libro de Wrangham, pero en esencia lo que ellos sostienen, y que hay mucha evidencia, es que los seres humanos somos el primate más cooperativo que existe. A mucha gente le sorprenderá porque dicen, no, si somos bien malas personas los seres humanos. Pues es que no conocen a los chimpancés. Cuando los conozcan van a ver que ellos son peores. Nosotros somos capaces de vivir en grupos grandes, de cooperar entre nosotros, y precisamente vivimos en grupos grandes por esa capacidad de cooperación, una capacidad que tiene un límite, y de ahí viene precisamente el número de Dunbar, el límite de personas con quienes podemos trabar una relación, evitando el engaño. Para romper ese límite, insisto, inventamos los cuentos, y los cuentos se tienen que comunicar. Pero al mismo tiempo que hacemos esto, la sociedad empieza a construir una jerarquía bastante marcada, del mismo tipo de los chimpancés, pero mucho más fuerte, más sólida, más estable, de más niveles, y eso es lo que nos permite vivir en sociedades grandes, de manera que todas las sociedades humanas, desde hace 15,000 años, consisten en tres características. Es una población que ocupa un cierto territorio y que tiene una estructura de poder a su interior. Esto es exactamente la manera como se acostumbra a definir el Estado: pueblo, gobierno y territorio. Bueno, pues eso tenemos desde hace 15,000 años. Es cierto que para la inmensa mayoría de los científicos sociales la idea de Estado la asocian a lo que ha ocurrido en los últimos 500 años. Por ejemplo, para hablar de lo que pasaba en la antigüedad clásica, los tiempos de Grecia y Roma, hablan de ciudades-estado para diferenciar de lo que en tiempos modernos le llaman Estado-Nación. A mí me parece que el Estado existe desde hace 15,000 años. Creo que es una buena herramienta, un buen concepto que nos permite entender mejor, y por eso lo voy a usar así, con la disculpa, yo espero, de la inmensa mayoría de los científicos sociales. En cualquier caso, una vez que construimos esta sociedad que tiene una estructura de poder a su interior, se desequilibra, digamos, la igualdad entre las personas, porque la estructura de poder permite no solamente controlar el funcionamiento de la sociedad, sino quedarse con parte de lo que la sociedad produce. La estructura de poder, por ser poder, tiene que contar con tres fuentes básicas. El poder aparece a través de tres mecanismos. Uno tiene que ver con la fuerza, otro tiene que ver con los recursos, poder económico, y un tercero tiene que ver con las ideas, el poder persuasivo. La estructura de poder de las sociedades tiene a su favor la fuerza, tiene a su favor las ideas, la estructura persuasiva, y una vez que existe, empieza a tener a su favor el poder económico. Nos quita dinero para el funcionamiento de la sociedad. Ese dinero nos lo devuelve en ciertas actividades, pero nunca lo devuelve completo. Un cachito se le queda a los que viven dentro de la estructura de poder. Los poderosos, que lo son por la fuerza y por la legitimidad de las ideas, se vuelven también poderosos económicamente. Así que si a usted le molesta que el gobierno le quite dinero por impuestos y que los señores del gobierno vivan bien, su molestia es compartida por todos los seres humanos que viven hoy en el planeta y por la gran mayoría de los que han vivido en los últimos 15,000 años. O sea, nos toca a todos, pues. ¿Por qué? Porque no podemos tener una sociedad sin esta estructura de poder. La única forma sería regresar a estos grupitos de
menos de 100 personas que viven de cazar y recolectar frutos, que no tienen ningún mecanismo de defensa frente a otros grupos, salvo la fuerza física. Es decir, regresar a vivir, como se acostumbra a decir, de forma primitiva. No creo que nadie quiera hacer eso, de forma pues que el costo de vivir en estas sociedades grandes es que parte de lo que producimos acabará en manos de la estructura de poder, y que quienes viven en esa estructura de poder pues vivirán mejor que los que sí trabajamos. Ni modo, así es esto. Ahora, esta idea de la necesidad de tener al gobierno y la forma como el gobierno nos extrae recursos fue utilizada por un estudioso de las ciencias sociales, Mancur Olson, para plantear un concepto que a mí me parece muy útil: el bandido estacionario, el bandido fijo. Para llegar a esta idea, lo que Olson así hizo fue pensar en cómo, después de que el Imperio Romano se viene abajo, una gran cantidad de las poblaciones que formaban parte del imperio pues quedan ahí perdidas, y entonces quedan a expensas de que los bandidos abusen de ellas, de las poblaciones. Se llevan lo que se produjo, roban todo lo que hay, se roban a las mujeres. Recuerde usted que uno de los objetivos de todos los animales es reproducirse, de forma pues que pues se robaban a las mujeres para eso, y bueno, pues la vida era miserable. Y la solución es, en lugar de estar a expensas de bandido tras bandido, pues elegir a uno y quedarse con él. Y este bandido nos quita nuestros productos, ya no se roban las mujeres, o cuando menos no mucho, pero a cambio nos garantiza que ningún otro bandido va a abusar de nosotros. Y paulatinamente empieza a resolver los conflictos que tenemos entre nosotros. Es decir, ofrece los dos servicios fundamentales del gobierno: la seguridad nacional, es decir, la defensa frente a otros grupos humanos, y la impartición de justicia, la resolución de conflictos al interior de la sociedad. A cambio de ello, cobra impuestos. De esos impuestos, parte de los recursos pues se tienen que utilizar precisamente en la seguridad nacional y la impartición de justicia, pero sobra, y eso que sobra, bueno, pues le sirve al bandido para vivir como rey, o literalmente para llamarse rey, y para tener castillos y comer mejor que los demás, probablemente tener más mujeres y reproducirse más. Acuérdese otra vez, esa es la función de los animales: sobrevivir y reproducirse, y pues los humanos al final seguimos siendo eso. Entonces, esta construcción del bandido estacionario implica pues que en todos lados vamos a tener gobiernos que nos van a extraer recursos, nos van a devolver una parte y se van a quedar con otra. A fines del siglo XIX, por ejemplo, los gobiernos solían quedarse con una cantidad relativamente pequeña de la producción, entre el 5 y el 10%. Evidentemente había industrias en donde se quedaban con más. Por ejemplo, ahora que mucha gente está estudiando lo de la conquista y el virreinato de la Nueva España, por eso de andar pidiendo disculpas, pues ya se acordaron de una forma de impuesto que había, que se llamaba el quinto real, que se cobraba directamente a quien acuñaba moneda. La quinta parte de la moneda acuñada debía entregarse al rey. Ese es el 20%. Pues sí, pero en otras actividades no había impuestos. Entonces, en el promedio de toda la producción, el gobierno se llevaba entre el 5 y el 10%. Con eso alcanzaba perfectamente para impartir un poquito de justicia, no mucho, y para defenderse de los demás, eso sí, mucho. En el siglo XX empezamos a darle al gobierno obligaciones adicionales. Le exigimos que hubiera educación para todos, salud para todos, seguridad social para quienes habían trabajado, de manera pues que el gobierno empezó a recaudar cada vez más. Hoy lo que recaudan los gobiernos son cantidades brutales. Los países desarrollados más o menos promedian 45% del PIB, es decir, de lo producido, en impuestos. En países bálticos, que están alrededor del mar Báltico, esta recaudación puede llegar al 60% del PIB, como es el caso de Dinamarca, un poco menos en Suecia,
niveles muy parecidos en todos ellos. Los países que recaudan menos de 45% del PIB no pueden cumplir con las obligaciones de educación, salud, seguridad social y todo lo demás que tiene que hacer el gobierno. De manera que si un gobierno recauda menos que eso, pero se compromete a hacer todo lo que dije, pues lo va a hacer mal. No tiene usted que buscar ejemplos en ningún lado, usted vive en uno de ellos, México así es, todos los países latinoamericanos así son. Los países que más recaudan, como son Brasil y Argentina, tienen el defecto de gastar mucho más en ciertas áreas de lo que se gasta incluso en países europeos, específicamente en pensiones, por ejemplo. Brasil tiene una tragedia del tamaño de la de Italia, a pesar de no ser un país todavía desarrollado. Y son problemas de la manera como se ha ido gobernando. Pero otra vez, no me quiero distraer con ello. Lo que me importa es que quede claro esto, de cómo todos los gobiernos en el mundo recaudan, cumplen sus funciones, pero se quedan con un cachito. Y ese cachito beneficia a quien forma parte de la estructura de poder. En los países que ya son civilizados y desarrollados, las personas que están en el poder y se quedan con esta parte del dinero lo hacen a través de prestaciones, de buenas oficinas, de viajes con gastos pagados, de comida de primer nivel. Usted puede ver en los países europeos las quejas que hay contra los funcionarios de la Unión Europea porque viven a cuerpo de rey. Pues sí, eso es precisamente esta parte que se queda en la estructura de poder. En países que no son tan desarrollados, lo que tenemos, además de las prestaciones, es la corrupción. Ahí tampoco tiene usted que buscar ejemplos. Aquí en México somos líderes en ese rubro, uno de los países más corruptos del mundo. En parte, América Latina es un continente con problemas en este renglón, pero nosotros somos espectaculares en ello. Necesitamos analizar en serio por qué estamos fallando de esta manera. Si alguien cree que el nuevo gobierno va a resolver eso, pues está creyendo cosas que no tienen sentido. La evidencia que tenemos en los 4 meses que lleva de gobierno es que están haciendo exactamente lo mismo que hacía el gobierno anterior, que fue el más corrupto que tenemos registrado. Tal vez no el más corrupto de la historia, porque antes ni siquiera nos fijábamos en ese tema, pero sí es el más corrupto de tiempos recientes. Entonces, no espere usted encontrar un gobierno donde los políticos no utilicen su posición para vivir mejor que los demás. Es parte de la estructura de poder que tenemos que tener para poder vivir en sociedades grandes. No existe solución, pues. La única solución que hay es encontrar mecanismos para vigilar que la corrupción se reduzca lo más posible, que las prestaciones no sean tan excesivas y cosas por el estilo, pero no piense usted que se puede desaparecer eso. De hecho, muchos funcionarios públicos entran al servicio porque tienen el ánimo de la carrera profesional, algunos tienen vocación de servicio público, pero pues también para eventualmente tener un ingreso razonable y buenas prestaciones y vivir bien, como todos los seres humanos quieren vivir bien, y la estructura de poder, el gobierno, se los posibilita. Entonces, bueno, pues eso está por ahí. Déjeme terminar con el último detalle que tiene que ver con este tema del poder, que es el engaño. Los seres humanos somos extraordinarios para engañar. Por eso hemos tenido que ir construyendo estos cuentos que le comento para ir reduciendo el riesgo de que el engaño destruya a la sociedad. Sin embargo, la política misma es el arte del engaño. No se puede ser político sin ser muy capaz para engañar. Esto no significa que los señores y señoras que se dedican a la política sean por definición malas personas. Es simplemente que tienen que engañar para poder funcionar. Así es como ocurren las cosas. No hay manera de que uno pueda dedicarse a la estructura de poder si no es capaz de esconder las intenciones, el tiempo necesario para adquirir la fuerza con la cual llegar al
puesto que uno necesita. De forma que si usted conoce funcionarios públicos que estén buscando una carrera política, se va a dar cuenta cómo la mayoría de ellos aguanta cosas que uno no aguantaría. Fingen que están felices haciendo lo que su jefe les ordena, porque pues tienen que engañarlo el tiempo necesario para eventualmente sustituirlo y convertirse ellos y ellas en jefes. Así funcionan los seres humanos. Entonces, si usted quiere vivir en un mundo en el cual no haya engaño, en donde quienes están en el poder no se enriquezcan, lamento decirle pues que solo en los sueños podrá lograrlo. Entre seres humanos esto es natural y así seguirá siendo y no hay manera de evitarlo. Podemos controlarlo un poco y eso es lo que deberíamos aspirar, pero no piense usted que puede vivir en una sociedad de ángeles y santos. Cada vez que se ha intentado algo así, el resultado es una tragedia. Tratemos de no volver a intentarlo. Muchas gracias por estar aquí, ya se nos acabó el tiempo. Esto fue Fuera de la Caja. Le agradezco mucho que me escuche y que me siga. Soy Macario MX. En Twitter, @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.